empezar el 14 al 26. Santiago capítulo 2, versículo 14 al versículo 26. La otra semana reanudamos Corintios. Durante esta semana, hermanos, he estado meditando mucho y pensando acerca de los frutos de nuestra salvación, de nuestra fe que debe estar acompañada de buenas obras. Y yo sé que se acaban de sentar, pero les pediré una vez más que nos pongamos todos de pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así el Señor: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vamos a tomar asiento, hermanos. Padre, te pido, Señor, que nos ayudes a concentrarnos en tu palabra. Ayúdanos en esta mañana a únicamente mirarte a ti, Señor. A contemplar, Señor, tu rostro. A conocer, Señor, tu voluntad. Que esta mañana, Señor, podamos aprovecharla prestando la atención necesaria, Señor, para el beneficio de nuestras almas. Ayúdame a exponer tu palabra, Señor, en mi debilidad, en mi flaqueza, en mi limitada mente, Señor. Ayúdame. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Estos textos, nosotros, hermanos, la conocemos, ¿no es así? Yo creo que muchos de nosotros ubicamos lo que dice Santiago capítulo 2 acerca de la fe, mis amados hermanos, pero muy pocas veces nos paramos a meditar en ellas, a pensar en ellas. Para muchas personas, el texto que acabamos de leer son conflictivos. ¿Por qué? Porque aparentemente Santiago habla de una salvación por obras y no una salvación únicamente por la fe, como Pablo mismo enseña en Romanos y en otras cartas. Sin embargo, Santiago no está hablando, no está enseñando una doctrina diferente del que enseñaron Jesús y los demás apóstoles, no. Santiago, mis amados hermanos, está afirmando una salvación por gracia. Está afirmando que la salvación es por medio de la fe, pero Santiago se centra en lo que es la fe que salva. Santiago, mis amados hermanos, se enfoca en cuál es la fe verdadera. Porque, mis amados hermanos, creo que allí es donde nosotros debemos estar nosotros meditando constantemente. Si nosotros tenemos la fe que salva, tenemos una fe real, tenemos una fe auténtica. Para Santiago,
El verdadero cristiano, mis amados hermanos, no es aquel que asiste únicamente a la iglesia. Para Santiago, el verdadero creyente no es aquel que únicamente lleva por título cristiano, sino aquel que sus obras testifican que lo es. En pocas palabras, nuestra fe, nuestro cristianismo es autenticado no por lo que decimos, no por dónde vamos, sino por lo que hacemos, sino por las obras que nos acompañan. Por lo tanto, si alguno de nosotros, siendo cristiano, teniendo el título de cristiano, teniendo una iglesia, vive una vida deshonrando a Dios, vive una vida en desobediencia a sus mandamientos, vive una vida ajeno a su voluntad, haciendo su propia voluntad, tal persona es un fraude. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano honra a Cristo, guarda sus mandamientos. Y el verdadero cristiano no lo es por su título, no lo es por su bautismo, no lo es por cuántos años lleva, sino que lo es por el testimonio que acompaña su vida, por su fe. Y esa fe, mis amados hermanos, verdadera, produce buenas obras. Es lo que Santiago se concentra aquí. Santiago no está luchando con Pablo. Santiago no está enseñando que podemos llegar al cielo a base de lo que nosotros podamos hacer. Santiago no está diciendo que dando de comer al necesitado, vistiendo al desnudo, visitando al enfermo, vamos a ir al cielo. No es lo que Santiago está diciendo. Pero todas estas cosas son testimonios de que tenemos una fe verdadera. Santiago comienza diciendo, mis amados hermanos, con una pregunta: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Mira cómo Santiago se dirige a la iglesia, hermanos míos, como rogando, como exhortando y confrontando, pero en amor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago no dice que estas personas tuviesen, mis amados hermanos, no tuviesen una fe, no, sino que les pregunta si la fe que tenían era la fe salvadora. Porque él da por hecho que todos los que estaban ahí tenían de alguna manera una fe en Dios. Pero, hermanos, hay una fe que no salva. Hay una fe religiosa. Hay una fe que no está acompañada de evidencia, de fruto. Por eso pregunta: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? ¿Qué significa tener fe, hermanos? Significa creer en Jesús, creer en su muerte, creer en su resurrección, creer que por medio de la cruz nuestros pecados han sido pagados por Él en su totalidad. Significa creer en las verdades que nos revela el Evangelio de Cristo. Una persona que dice tener fe es una persona que afirma creer en la existencia de Dios, que dice creer que la Biblia es la palabra de Dios, que dice creer que Jesús es el Cristo y que cree en su muerte expiatoria y resurrección, así como en su ascensión y segunda venida. Pero el problema de muchos de nosotros que tenemos este tipo de fe, ¿verdad?, no es el falta de conocimiento de las verdades del Evangelio. El problema que hay no es el conocer, no es el que estemos llenos de doctrina, sino la ausencia de buenas obras que acompañen nuestra declaración de Dios. Ese es el problema. Muchos de nosotros, creo yo, todos de aquí creemos que Jesús es Dios. Creemos, mis amados hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos que Jesús es el Cristo.
creemos en su muerte expiatoria, creemos que Él venció la muerte y resucitó al tercer día, creemos que Él ascendió, subió al cielo y creemos que Él regresará. El problema no es lo que creemos, el problema es que no hay nada que acompañe lo que creemos. Así que no es la fe en sí mismo, no es las doctrinas en sí mismo, sino la ausencia de buenas obras que acompañen esta declaración. ¿Tienes tú una fe verdadera en Dios, hermano? ¿Tienes tú la fe que salva? ¿Puedes tú tener aquella fe que salva, pero al mismo tiempo no interesarte agradar a Dios con tu vida? No se trata del pastor, no se trata únicamente de la iglesia, hermano, se trata de Dios. Porque al que debemos de agradar, al que debemos de estar siempre a cuentas es con Dios primeramente. Y si estamos bien con Dios, estaremos bien con nuestros hermanos. Porque a Él le buscamos agradar y no, mis amados hermanos, estamos buscando la aprobación de las personas. Pero es eso, tu declaración de fe lleva a que tú tengas el interés de agradar a Dios con tu vida. Temo que en la época en la que vivimos, hermanos, hay muchos que solamente son cristianos de palabra, cristianos de nombre, pero no de hechos, no de obras. ¿Por qué lo digo? Porque muchos, y estamos hablando de la iglesia moderna, las iglesias están llenas. Pero muchos tienen solamente esa etiqueta de cristianos. No tienen obediencia por las escrituras, no tienen compasión por los necesitados, son parciales con sus hermanos, no dominan sus lenguas, no son humildes, no son pacientes, no son serviciales, no son perdonadores, no son capaces de amar. Por eso Santiago les pregunta, ¿podrá aquella fe que dicen tener esas personas salvarles? ¿Podrá esa fe que dicen tener estas personas, pero que no hay ninguna evidencia en sus vidas de que se refleje Cristo en ellos, de que aquella fe que dicen tener pueda salvarles? La respuesta que quiere Santiago a la que lleguemos es no. La fe que dicen tener tales personas no puede salvarlos. No importa cuánto conocimiento tienen de las verdades más importantes del evangelio, o si dicen creer en ellas de corazón. Mientras no vivan con sus vidas y no reflejen con sus vidas lo que dicen creer, esa fe no puede llevarlos al cielo. Pueden pasar defendiendo esa fe. Pueden estar compartiendo enseñanzas a través de las redes sociales. Pueden colocar versículos en su muro de Facebook, pero mientras no vivan lo que proclaman sus labios, no son salvos. Tú no eres salvo por publicar un meme en tu muro de Facebook. Tú no eres salvo, no te hace cristiano el que tú publiques verdades en tu Facebook. No. Mientras lo que nosotros decimos, declaramos, no se refleja en nuestras vidas, tal fe no puede llevarnos al reino de Dios. Tal fe no puede salvarnos. ¿Acaso Santiago entonces está hablando de ganarnos la salvación? No.
Santiago no está diciendo que si nosotros le agregamos buenas obras a la fe que nosotros tenemos, nos vamos a salvar, porque esa no es la idea. Entonces tú dirás, bueno, pastor, yo digo que entonces le voy a agregar unas poquitas obras y ya con eso me voy al cielo. No, hermano, Santiago está enseñándonos que la fe genuina, la fe salvífica, la fe que salva, inevitablemente va a producir buenas obras en el creyente. No es agregarle obras a la fe, es que la fe verdadera naturalmente produce buenas obras. Así que el problema que Santiago toca aquí es la fe que no está naturalmente acompañada de buenas obras. Una de las verdades profundas, maravillosas del Evangelio es que nosotros somos salvos únicamente por gracia. ¿Qué significa ser salvo por gracia? Significa que no tiene costo para ti, que no necesitas hacer nada para entrar en el reino de los cielos. Eso es ser salvado por gracia, que tú no puedes ni hacer nada, ni aportar nada en tu salvación. Tus mejores obras que tú pudieses tener son trapos inmundos delante de Dios. Eso es salvación por gracia. Pero para que pueda ser una salvación por gracia, tiene que ser por medio de la fe. Como dice Efesios, no por obras para que nadie se jacte. No por obras para que nadie diga, es que yo soy mejor que tú. Es que yo fui mejor que tú. Es que yo soy más inteligente, más habilidoso, naturalmente capacitado que tú. Para que nadie se jacte en la presencia de Dios. Nadie va a llegar en aquel día delante de Dios y decir, Padre, pues claro que me iba a salvar. Es de quien estamos hablando. Nadie. Esta es una verdad absoluta. La salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿De la fe de quién? ¿De la fe en nosotros mismos? No, de la fe en el Señor Jesucristo. La fe no es la que salva, salva Jesús. Cuando nuestra fe está puesta en Él, salva Jesús. Pero esta fe genuina y salvadora siempre está acompañada de buenas obras que dan testimonio de su autenticidad, hermanos míos. Santiago no está en conflicto con Pablo acerca del fundamento de la salvación para nada, sino que, mis amados hermanos, el problema está en nosotros y en muchos que no han sabido interpretar y mirar bien Santiago capítulo 2. Tanto Pablo y Santiago están combatiendo a dos enemigos. Pablo se opone al legalismo de las buenas obras. Pablo se está oponiendo a ganarse el favor de Dios por lo que nosotros hacemos. Y yo creo que muchos andamos así en la vida cristiana, aún en nuestra iglesia. Muchos de nosotros queremos agradar a Dios por lo que hacemos. Y de alguna manera aún buscando la salvación por lo que hacemos. Y eso nos lleva inevitablemente ¿a dónde? Al legalismo. Así que Pablo combate el legalismo en sus cartas. Pero Santiago se opone a lo que viene siendo la creencia fácil. Es lo que Santiago se opone. Están luchando con dos enemigos diferentes. Pablo contra el legalismo y Santiago contra la creencia fácil. Pero ambos dejan en claro, tanto Pablo como Santiago, que vamos a ser juzgados sobre la base de lo que nosotros hayamos hecho. ¿Por qué? La salvación es por gracia, pero el juicio va a ser por medio de obras. ¿Por qué? ¿Te has preguntado por qué? Si tú vas a Apocalipsis, si tú vas, por ejemplo, mis amados hermanos, en el Evangelio de Juan, nosotros encontramos versículos como que
Vamos a leer Juan 5:28. Dice la Escritura: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Por qué, si la salvación es por gracia, el juicio es sobre las obras? Interesante. Pero ¿sabes por qué, aunque la salvación es por gracia y no por obras, el juicio va a ser por obras? Pues sobre la base de las obras. Es porque las obras es un indicador seguro de la salvación auténtica y genuina y de la fe verdadera. Por eso aquel que tiene realmente una fe verdadera va acompañada tras de ella por una serie de evidencias que lo respaldan, de que realmente él tiene la fe que lo va a llevar al cielo, la fe que por sus pecados han sido perdonados y la fe puesta únicamente en el Señor Jesucristo. Efesios 2:8, Pablo dice acerca de la salvación: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta es la razón por la que nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras. Porque nuestras obras, lo que hacemos, lo que decimos, lo que llevamos a cabo, la forma en la que vivimos, dan testimonio si nuestra fe es una fe genuina o una fe falsa. Temo yo, hermanos, que muchos de nosotros no nos hemos puesto a pensar en esto. Temo yo que muchos de nosotros tengamos una fe fácil, una fe de etiqueta, una fe de cristiano. Y no queremos que se nos hable de estos temas. No queremos que el Señor abra nuestros ojos, porque duele ver la realidad de nuestras vidas. Pero es que esta es la verdad de Dios. Si nosotros pudiésemos ver toda tu vida, hermano, la forma en que tú vives ahora, lo que tú haces por Dios, ¿podríamos nosotros determinar por tus obras únicamente que tú eres verdadero cristiano? Hay personas que profesan conocer a Dios, pero cuando tú los miras, son personas malvadas, rebeldes, injuriosas, maldicientes, mentirosos, soberbios. Como dice Pablo a Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, ¿qué? Lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena. Hermano, esto debería ponernos a temblar. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque Pablo mismo dice que hay personas que profesan conocer a Dios, pero que lo niegan con sus hechos. Es de estos que Santiago está hablando. Son abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. En pocas palabras, si tú miras sus vidas, profesan tener fe, tienen etiqueta de cristianos, pero son abominables y rebeldes. Hermano, no debería llevarnos esto a examinar si nosotros verdaderamente estamos en la fe. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo está tu profesión de fe delante de Dios? ¿Qué obras tú tienes delante de Dios? ¿La fe que tú dices tener ha producido en ti obediencia, amor por Dios y por tus hermanos? Ahora, esta palabra amor encierra todo lo que la Escritura enseña por el bien del prójimo, como aún por sufrir por el bien del prójimo.
dar nuestra vida por el bien del prójimo. Santiago 2:15 al 17, mira lo que dice. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En sí misma. Santiago está poniendo de ejemplo lo que está sucediendo en algunas iglesias. Sí, hay palabras como compasión, pero no obras de compasión. Se usan palabras como de misericordia, pero no hay misericordia. Se usan palabras como perdón, pero no hay perdón. Había una falsa compasión. Santiago lo que hace es retratar de forma perfecta lo que es tener una fe muerta. Sabes, hermano, conocimiento y falta de piedad es lo que vemos en la iglesia de hoy. Conocimiento y falta de piedad. Santidad, piedad. La iglesia está hinchada de personas críticas, con conocimiento, teólogos por excelencia, llenas de palabras de compasión, pero sin ninguna obra que dé testimonio de su fe. Es más, hasta muchas veces, hermanos, no nos damos cuenta. Tenemos una necesidad grande de rogarle a Dios que abra nuestro corazón, hermanos, para que veamos nuestra verdadera condición. Lo que te estoy predicando en esta mañana, hermano, es: tengo la esperanza que tú juzgues tu corazón. Que tú digas: pastor, soy ese del que tú estás predicando. Pastor, soy ese que tiene como etiqueta cristiano nada más. Pastor, soy ese que lleva 5 años, 10 años y he estado de iglesia en iglesia, pero no he crecido, no he tenido un compromiso real por Dios y su palabra. Y lo que ruego a Dios es que tú examines tu corazón en esta mañana. Santiago dice que los hermanos estaban desnudos. No es que literalmente estuviesen desnudos, sino que no tenían ropas nuevas. O sea, sus ropas eran viejas, desgastadas, rotas, eran pobres, carecían de ropa adecuada para los distintos meses o estaciones del año. Cuando se refiere que no tenía nada de comer, se refiere a desnutrición, falta de alimento, una vida saludable. Yo creo, hermanos, que ¿qué pasa con la iglesia moderna, hermanos? No somos muchos, miles de cristianos en Mérida. Miles. Pero ¿cuántos de verdad amamos y creemos en el Señor? Yo pongo a meditarme en eso y sí, hermanos, quisiéramos que la iglesia despertara y la iglesia estuviese apasionada. Tu vida cambie. Que aprendas a perdonar, a amar verdaderamente como la Biblia enseña. Yo creo que es el deseo de todo pastor que ama al Señor y que ama a la iglesia. Y es mi deseo para ti, hermano. Pero vemos la dura realidad que no es así. El orgullo puede más. La soberbia puede más. Los intereses pueden más. ¿Cuál es la respuesta
de aquellas personas que decían tener fe a las necesidades de los demás creyentes, la respuesta de ellos, como Santiago nos enseña, es vayan en paz, caliéntense y sáciense. Pero Santiago dice, pero si ustedes no les dan esas cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué va a aprovechar? Luego Santiago remata, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Nuestra fe se refleja en nuestra relación con nuestros hermanos. Así de simple. Cómo tratamos a nuestros hermanos, cómo le hablamos a nuestros hermanos, cómo nos dirigimos a nuestros hermanos, cómo nos entregamos a servir a nuestros hermanos por el bien de ellos. Nuestra fe se refleja en nuestra relación con nuestros hermanos. ¿Qué haces tú por tu hermano? ¿Qué estás haciendo tú por tu hermano? Pregúntate. ¿Qué has hecho este último mes por tu hermano, por tu iglesia? Pregúntate. Es que hay una cosa que ocurre, hermanos. Primera de Juan 3:17 nos enseña, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Qué es lo que muchos de nosotros hacemos cuando un hermano pasa por realmente estas cosas? Decimos como los cristianos a los que dirige su carta a Santiago. Sabes, cuando nosotros respondemos así, nuestra profesión de fe y nuestra teología se vuelve estéril, infructífero, y Dios ha de juzgar lo que nosotros no solo hacemos, sino lo que no hacemos. Cuando vemos la iglesia naciente, de hecho es lo que vamos a ver en 1 Corintios 16, Pablo manda a recolectar una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén estaba pasando por momentos muy difíciles, por causa de la persecución, por causa de una hambruna, por las diferencias culturales que ahora había entre los cristianos y los romanos. Ellos estaban en una situación muy, pero muy difícil. Y Pablo manda a recoger ofrendas para la iglesia de Jerusalén. Y Pablo dice que el amor de ellos por sus hermanos se había reflejado en las ofrendas que habían dado a la iglesia. Es que nuestro amor por Dios y por nuestros hermanos debe estar acompañada visiblemente de buenas obras. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno su necesidad. El Evangelio nos enseña que el pueblo tiene una obligación especial en ayudar a otros. De hecho, Jesús deja muy en claro que ayudar a los demás es ayudarlo a Él. Servir a los demás es servirlo a Él. Yo les pregunté, yo creo que hace unas semanas atrás, hermano, nosotros ¿cómo podemos servir a Dios si está arriba? ¿Cómo? Somos siervos de Dios, ¿no? ¿Servimos a quién? A Dios. ¿Cómo? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo servimos a Dios si Él está en su trono en el cielo? Él no está aquí para llevarle agua. Él no está aquí, hermano, para darle de comer. Él no está aquí para bendecirlo físicamente y materialmente hablando. ¿Cómo le servimos? ¿Cómo lo hacemos? Haciéndolo con nuestros hermanos.
Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces le responderán diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Cuando tú tratas bien a tu hermano, cuando tú amas a tu hermano, cuando tú eres respetuoso con tu hermano, lo estás haciendo para con Jesús. ¿Lo entiendes? Cuando pecas contra tu hermano es como si pecaras contra el Señor Jesús. Si tú amas a tu hermano es como si amaras al Señor Jesús. ¿Amas a Jesús? Él no está aquí físicamente. ¿Eres siervo de Dios? Él está en su trono en el cielo. ¿Cómo puedes tú amarle y servirle estando aquí y Él allá? Amando y sirviendo a tu hermano. Y el juicio se basará sobre nuestras obras. Porque lo que hayamos hecho o no hayamos hecho, nuestras obras darán testimonio de que si nuestra fe es real, verdadera o falsa. Santiago les dice: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Parafraseando lo que Santiago está diciendo es: a lo mejor tú dices que no es necesario tener nada más que fe para salvarte, y que la fe produce salvación. Es a lo que tú has, a la conclusión que tú has llegado. Pero la verdad es que ustedes, aquellos que creen que la fe y solo la fe, sin nada más puede salvarte, tú no puedes mostrarme tu fe. Porque no lo puedes hacer sin una evidencia práctica. Porque la verdadera fe siempre da una evidencia práctica. Ustedes no pueden demostrar el tipo de fe que tienen, porque no hay forma de cómo demostrarlo. No hay. Una fe que no puede ser demostrada por obras es la misma fe de los demonios. Por eso Santiago llega concluyendo el 19 al 20. ¿Tú crees que Dios es uno? Cuando leo este versículo, Santiago está confrontando y exhortando terriblemente a estos cristianos. ¿Tú crees que Dios es uno? Y Santiago le aplaude. Bien, bien haces. Pero sorpresa, eso no tiene ninguna diferencia. Porque aún los demonios creen y tiemblan. Es como si Santiago fuese sarcástico con los
que estaban en la iglesia, que dicen tener fe, pero no tenían obras que testificar de esa fe. Y nosotros, hermano, déjame exhortarte por amor a tu vida, a tu alma. Si ni siquiera nuestra fe puede traernos los domingos a la casa de Dios para escuchar su palabra, ¿dónde está nuestra fe, hermanos? Si con trabajo llegamos los domingos, faltamos 2 domingos, 3 domingos, al año faltamos muchas semanas, pero aún nos creemos como verdaderos y auténticos cristianos. Hermano, abre tus ojos, despierta la realidad de la palabra de Dios. Los demonios también creen. Los demonios también son ortodoxos. Los demonios reconocen las verdades acerca de Dios. Deuteronomio 6:4. Oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Los judíos lo sabían. Los demonios lo saben. Pero por eso, por saberlo, son salvos. ¿Sabes en dónde tropiezan tanto judíos incrédulos y demonios? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo que plantea Santiago, mis amados hermanos, es que la verdad de Deuteronomio 6:4, de creer que Dios es uno, sin obedecer el capítulo 6, versículo 5, de amar al Señor tu Dios, viene siendo vana. Creer que Dios existe, creer que Dios es uno, pero no amarlo, es como tener la fe de los demonios. Sabes, los demonios son monoteístas, como nosotros. Ellos creen que Dios es uno, nosotros también. Ellos creen que hay un solo Dios verdadero, nosotros también. Los demonios creen que la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, nosotros también. Los demonios creen que Jesucristo es Dios, nosotros también. Los demonios creen que la salvación es por gracia, nosotros también. Nosotros creemos que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, y los demonios también. Nosotros creemos que por Él, mis amados hermanos, al morir y resucitar, ascendió al cielo, está a la diestra del Padre, y los demonios también. Pero ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Acaso Satanás no tiene ministros que predican un evangelio pervertido? Satanás es un buen predicador. Es un gran expositor de las Escrituras. Pero, mutilándola, malinterpretándola, engañando a la gente, pensándoles hacer creer que son cristianos, anestesiándolos sin dolor hasta llegar en el infierno. Es lo que Satanás está haciendo con muchos falsos ministros que él tiene en los púlpitos de las iglesias. ¿Cuál es la diferencia? Todo este conocimiento es glorioso, verdadero, eterno, pero por sí solo no puede salvarnos. Conocer la verdad acerca de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, pero odiar aquella verdad y aborrecer a Dios, es lo que los demonios hacen. La fe viva, la fe verdadera es la que produce buenas obras, porque esa es su naturaleza, ese es su propósito. Mientras que la fe muerta no puede, simplemente no puede, no son ovejas. Y sabes, hermano, a veces esperamos comportamiento de ovejas
aquellos que no lo son. Pero esto, a menos que nazcan de nuevo, a menos que realmente Dios los convierta, esto no será posible. Jesús muchas veces advirtió contra la falsa enseñanza en la salvación diciendo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. ¿Por qué llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Sabe qué dice 1 de Juan 2:4? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que cree en él, el que dice que permanece en él, el que dice ser cristiano, debe andar como él anduvo. Yo estaba diciendo esto a los varones anoche. ¿Tienes, reflejas realmente a Jesús en tu vida? Cuando tú lees los evangelios, las epístolas, el Antiguo Testamento, tú puedes asimilar el carácter de Jesús. Puede ser una realidad, es una realidad en tu vida. Amas como Jesús ama, perdonas como Jesús perdona, soportas como Jesús soportó. Eres compasivo, misericordioso y benevolente como lo es Jesús. Andas como Él anduvo, si dices que permaneces en Él. Es una pregunta, hermanos, que debería llevarnos a examinar nuestros corazones. Y estoy terminando. Ya con eso termino. Y para terminar, Pablo da dos ejemplos de una fe viva, una fe verdadera. Abraham y Rahab. Santiago 2:21 al 26 dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac, a su hijo Isaac, sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, dos ejemplos. Santiago pregunta: ¿no fue justificado por las obras Abraham? Lo que Santiago está tratando de decir es que la demostración de esa justificación por parte de Abraham ocurrió cuando entregó a su hijo Isaac sobre el altar, lo cual esto ocurrió muchos años después de que su justificación por la fe se registrara en Génesis 15:6. Pero ¿cuándo fue que se pudo evidenciar que la fe de Abraham era auténtica? Fue cuando ofreció a su hijo Isaac, que todo el mundo pudo percibir y ver la realidad de su fe, que era una fe genuina, auténtica, no ficticia, obediente, no rebelde, viva y no muerta. Aunque el mandato de Dios para Abraham, imagínate esa escena, hermano. Abraham, su primogénito, su único, por la que habían sufrido y orado tanto. Dios se los había dado a avanzada edad. Un milagro de Dios. Ahora Dios les está pidiendo que se lo entregue. Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, su hijo. Y ponte a pensar un momento, este mandato de Dios amenazaba con invalidar su promesa de bendecir al mundo específicamente por medio
de Isaac. Y también estaba en contradicción con lo que Abraham sabía acerca de la prohibición de Dios de sacrificios humanos, que era un crimen. Sin embargo, el patriarca confió sin dudar en Dios. Sin ninguna duda ni incertidumbre, Génesis 22:3 dice: Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham, no sé por qué tanto pasó por la mente de Abraham en ese momento, pero a las personas o los jóvenes que le acompañaban les dijo: esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham sabía que sea lo que iba a ocurrir en el monte, él e Isaac volverían juntos, porque eso le dijo a las personas que los esperaran: vamos ahí, adoraremos y volveremos. Aunque nada semejante había sucedido antes, él sabía que si era necesario, Dios podía levantar a Isaac aún de entre los muertos. Y eso lo podemos ver en la palabra del Señor. Él creyó inmutablemente en el carácter justo de Dios, que Él nunca violaría ni su pacto, ni sus mandamientos, ni sus leyes. Nosotros sabemos cómo termina esa historia, ¿no? Abraham sabía que Dios no puede contradecirse a sí mismo, pero aún así obedece. En el momento en el que alza su mano con el cuchillo para sacrificar a su hijo, Dios cumple su promesa. Guarda su ley. Un ángel le tiene la mano y le dice: no lo hagas. Dios ha conocido tu fe. O en pocas palabras, tienes una fe verdadera. El mundo ahora lo puede ver, porque tú obraste en obediencia al mandato de Dios. La segunda persona que Santiago usa para ilustrar la justificación por la fe, pero una fe acompañada de obras, es una mujer muy diferente a Abraham. Una gentil, una prostituta. Esta mujer era inmoral, Abraham no. Abraham era un noble caldeo, era un hombre con muchos bienes. Él era una corrompida cananea. Abraham, un gran líder, ella una mujer común y corriente, una ciudadana común del montón. Abraham estaba en la cima en el orden económico social. Abraham era importante, era rico. Rahab en lo más bajo. Prostituta en lo más bajo. Ahora, compara eso. Dios justificó a un hombre rico como Abraham, noble, líder, pero también a una mujer de lo más bajo. De hecho, Rahab, la ramera, como se conoce, aunque no deberíamos, creo, dirigirnos a ella siempre así, aparece en la lista junto con Abraham en Hebreos 11. ¿No es así? Ella forma, mis amados hermanos, juntamente con los demás, ella es testigo para con nosotros de que se puede terminar la carrera, de que Dios puede salvarnos, de que Dios cumple su promesa y por lo tanto no deberíamos desanimarnos. Ella forma parte de esos testigos en Hebreos 11. En Josué 2, Rahab era una posadera en Jericó. Cuando Josué envió a 2 hombres a la ciudad para que espiaran, su posada era el lugar lógico a dónde ir, porque estaba primeramente en el muro y no habría necesidad de adentrarse en la ciudad. Cuando el rey de Jericó se enteró de su presencia, envió funcionarios a la casa de Rahab para arrestarlos
Pero ella, ¿qué hizo? Engañó a los guardias e informó falsamente que los espías habían abandonado la ciudad antes de que oscureciera y sugirió que enviaran soldados para capturarlos. Pero ella había escondido los 2 hombres detrás de los manojos de lino que tenía en el terrado, y después que los funcionarios se fueron, esto fue lo que le dijo a los israelitas, Josué 2:9: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Imagínate lo atemorizados que estaban las personas de allí. Habían escuchado cómo Dios había obrado a favor del pueblo, cómo, mis amados hermanos, había secado el Mar Rojo para que su pueblo cruzara. Seguramente habían oído muchas más cosas, como la columna de fuego que seguía al pueblo de Dios, etcétera, etcétera. Todo eso infundió temor en el corazón de las personas. Y Rahab creyó que el Dios de los hebreos es el verdadero Dios que existe. Rahab no solo reconoció que el Dios de Israel era el verdadero Dios y Señor de la creación, sino que ella empezó a confiar en Él. Su corazón ya era recto delante del Señor, y Él por su gracia aceptó la fe de ella por justicia. La protección que brindó a los espías como un acto de obediencia a Él, y por tanto ella fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió de regreso por otro camino. Al igual que con Abraham y con cualquier otro creyente verdadero, hermanos, la justicia imputada, que tiene como base la fe verdadera, resultó en justicia que refleja y se refleja en buenas obras. La vida exterior de esta mujer, su vida manifestó lo que tenía en su corazón, su fe. Sin embargo, al igual que Abraham, ella no era perfecta, hermanos. Su profesión era despreciable y su mentira pecaminosa. Ella había nacido y se había criado en una corrupta sociedad pagana que el Señor estaba a punto de destruir. Imagínate. En la que las mentiras y todo tipo de pecados era el pan de cada día. Pero cuando ella tuvo la oportunidad de mostrar su fe en el Señor, arriesgó su vida para hacerlo. Rahab había creído en el Dios de Israel. Pero ¿cómo lo demostraba? No había forma aún, sino solamente cuando los espías llegaron a su casa y ella, arriesgando su vida, los escondió. Demostró que realmente había creído en Dios. Y esa fe era la evidencia, y esas obras eran la evidencia de que su fe era auténtica y verdadera. Si el rey descubría lo que estaba haciendo, ella y su familia serían ejecutados por traición. Pero en su inmensurable gracia, Dios aceptó su fe en él y su servicio a él, rescató a su familia y la usó para sus propósitos divinos, convirtiéndola en un ejemplo de fe y un antepasado del Mesías. Santiago subraya que como el cuerpo sin espíritu está muerto, hermanos, así también la fe sin obras está muerta. Él compara la fe muerta que se profesa pero que no tiene obras con un cuerpo sin espíritu, sin vida.
Hermano, juzga tu vida. Examina tu vida. Mateo 7, 21, 23. Termino con esta lectura. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre, de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano, ven a Cristo. Cree de todo corazón en Él. Si tu vida no hay una evidencia de que eres cristiano, lo mejor que puedes hacer ahora es llorar por tu propia alma. Estás expuesto al fuego eterno. En cualquier momento, cuando la muerte te sorprenda, no tienes ninguna seguridad, ninguna garantía del cielo si no tienes a Jesús y no estás viviendo en Jesús. ¿Qué necesitas para ser salvo? Cree nada más, cree de todo corazón. Abandona tus pecados. Humíllate delante del Señor. Él tendrá compasión de ti. Oremos al Señor.